Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. El presidente israelí insta en Europa a mejorar las condiciones de los palestinos ante la falta de un acuerdo de paz. Turquía desmiente que ya no exija la retirada del bloqueo a Gaza para reconciliarse diplomáticamente con Israel. Cadena perpetua para los 4 miembros de Hamás que mataron a una pareja al inicio de la ola de atentados en octubre pasado. Jaén en Común no acudirá a la medalla de oro a Ibn Shaprut por la presencia del embajador israelí. Estas son las noticias que tenemos para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con noticias culturales. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, instó en un discurso ante el Pleno del Parlamento Europeo a mejorar las condiciones de vida de los palestinos para incrementar la estabilidad en la región y combatir el extremismo, más que pensar en volver a corto plazo a la mesa de negociación. Crear los términos necesarios para reemplazar la próxima guerra con programas que beneficien a ambas partes, destacó Rivlin ante la Eurocámara, que visita en el marco de un viaje a Bruselas que le va a hacer coincidir hoy en la misma ciudad con el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Rivlin alertó de que las condiciones prácticas y las circunstancias políticas y regionales para alcanzar un acuerdo permanente con los palestinos no se están materializando. Para ello pidió en primer lugar un liderazgo eficaz por parte de los palestinos, fragmentado hoy en día entre la autoridad palestina y Hamás, y en segundo lugar una infraestructura regional y económica razonable, lo cual pone en peligro la plaga que a su juicio constituye el terrorismo yihadista. También instó a colaborar con poderes moderados en la región como Jordania y Egipto para prevenir un impulso militar, erradicar el extremismo y preservar la estabilidad regional. Por último, refiriéndose a Europa, comentó: respeten por favor las consideraciones de Israel, aunque sean diferentes a las suyas. Respeten la soberanía israelí y su proceso democrático y de toma de decisiones, así como su compromiso de proteger a sus ciudadanos. Sí, Jordi, fue la verdad que un discurso muy interesante porque por una parte dijo cosas que seguramente al Parlamento Europeo les agradó mucho que les diga, ¿no? O sea, que hay que mejorar las condiciones de vida de los palestinos para incrementar la estabilidad en la región. Pero él lo dice justamente Reuven Rivlin porque dice que en este momento, y lo dice alguien que se caracteriza por su espíritu de diálogo, pues no se dan las condiciones prácticas ni las condiciones políticas para alcanzar un acuerdo permanente. O sea que de momento pues no hay las condiciones. ¿Por qué no hay esas condiciones por un arreglo permanente? Pues él habla del problema del liderazgo palestino, que está fragmentado. Está Mahmoud Abbas hablando en nombre de todos los palestinos, pero los de Hamás ahí no entra ni Abbas ni entra nadie. Y dentro de lo que es incluso solamente el terreno de Cisjordania, pues tampoco Mahmoud Abbas es una voz autorizada o respaldada por algún mecanismo realmente democrático, porque a él lo eligieron hace muchísimos años, hace mucho que tenía que haber convocado elecciones y nadie sabe realmente cuál es la voluntad soberana de los palestinos de Cisjordania, porque igual la voluntad soberana de los palestinos es Hamás y un espíritu de no dialogar de ninguna manera con Israel, con lo cual pues se reforzaría todavía más el tema de la imposibilidad del diálogo. Y ante esto, lo que Rivlin propone es mejorar las condiciones de vida de los palestinos. Europa no puede estar en contra de esta situación de mejorar las condiciones de vida, pero hay mucha gente, entre la izquierda especialmente, que presupone que si los palestinos empiezan a vivir mejor y ya no tienen que pasar las miserias que les llevan a los pósters de Free Palestine y todas estas cosas, pues el mundo los va a dejar de lado, porque su causa, si no es por la pobreza y por la miseria, parece como que no va a tener gancho, ¿no? Y lo más importante es que al final de todo, diciendo que no hay en este momento exactamente con quién se pueda hablar, y dice que hay que colaborar con Egipto y Jordania, que son poderes moderados de la zona y son, supongo que aunque no los menciona, está hablando también de otros países árabes que pueden frenar la expansión del terrorismo, del ISIS, etcétera, etcétera. Pues lo último que dice, esto sí es un tirón de orejas y esperemos que los parlamentarios europeos tomen nota de ella y que dicen, respeten por favor las consideraciones de Israel, aunque sean diferentes a las suyas.
respeten la soberanía israelí, su proceso democrático y de toma de decisiones, así como su compromiso de proteger a sus ciudadanos. Porque más allá de que los derechos a proteger los ciudadanos no tendría que entrar nadie a verlos ni a revisarlos, también la política, los pasos intermedios que se dan, que muchas veces son criticados inmediatamente y automáticamente por los países europeos, no salen de la mente de un dictador, por más que a uno no le guste igual la política de Netanyahu, pero son decisiones soberanas tomadas por gobiernos elegidos democráticamente, que han utilizado solamente mecanismos legales y constitucionales de Israel para llevarlos a cabo. Israel tiene un control, un poder judicial tremendamente eficaz y tremendamente incorrupto en comparación a cualquier país europeo que se le ponga por delante. Ya lo han demostrado llevando a juicio y encarcelando a un presidente y a un primer ministro. O sea, vamos a ver que aquí alguien ponga en la mesa esas cartas de certificación de la limpieza democrática que puede tener un país como Israel. Entonces, las decisiones que toma Israel no las toma porque sí, porque somos los malos de la peli y queremos matar a todos los niños palestinos. No, las cosas no son así. Se toman decisiones para proteger a la ciudadanía. Y eso lo tiene que entender también el Parlamento Europeo, porque estamos trabajando todos en los mismos principios de respeto de los mismos valores, pero que los valores son todos importantes, pero hay unos que van por encima de otros. Y el primero de todos es el derecho a la integridad física de las personas, o sea, el derecho a que no te maten. Turquía desmiente los informes según los cuales habría retirado su exigencia a Israel de que levante el bloqueo a la Franja de Gaza como condición para alcanzar un acuerdo de reconciliación entre ambos países. El ministro de Exteriores turco insistió en que esa es una condición básica. El canciller turco también subrayó que continuará reuniéndose con altos funcionarios de Hamás para promover la paz en la región. Manifestó que Israel está al tanto de eso y afirmó que esos contactos no deben interferir con la normalización de las relaciones entre Israel y Turquía, que se deterioraron seriamente tras el incidente del Mavi Mármara en el año 2010, en el que 10 ciudadanos turcos murieron durante el abordaje de un comando marino israelí a un barco de la flotilla que trató de romper el bloqueo naval de Gaza. Sí, trató de romper un bloqueo que era un bloqueo legal, tal como se ha repetido muchas veces. De todas maneras, Israel está interesada en reconstruir esos lazos diplomáticos con Turquía. Si bien el gobierno de Erdogan es un espíritu muy libre y es muy difícil saber exactamente qué es lo que hace y qué es lo que quiere hacer, porque Jordi, por una parte, sigue manteniendo contactos no solamente con Hamás y con Hezbollah, también tiene contactos y oficinas del propio Estado Islámico en Estambul. Y entonces, por otra parte, dice que ellos combaten el terrorismo y se unen, quieren ser europeos y han conseguido, gracias al chantaje de los refugiados, que Europa les abra el paso a los ciudadanos turcos sin necesidad de visados para circular libremente por Turquía como si fueran un país Schengen. Pero el tema es que el Estado turco todavía, y utilizo el término todavía porque espero que alguna vez la situación cambie, el Estado turco da cobijo legal representativo a organizaciones terroristas mundiales. Esa es una situación insoportable, aunque también a nivel interno, pues el gobierno tiene muchos problemas para hacer algún paso al costado de esta situación. Ya ves que el ministro de Exteriores ha tenido que salir al paso para declarar, no, nosotros sí seguimos pidiendo que se acabe el bloqueo a Israel y seguimos manteniendo las relaciones con Hamás. O sea, alguien que sale a declarar de que sigue manteniendo relaciones con Hamás es alguien que en su política interior tiene muchos problemas, porque él tiene que por una parte mostrarse moderado de cara a Occidente, pero por otra parte parece como que la presión interior de los islamistas es terrible para que siga con una línea que no sea nada moderada de apoyo a grupos terroristas, de
de declaraciones casi de guerra a Israel, etcétera, etcétera, cuando hasta la subida de Erdogan al poder y de este tipo de islamismo que predica, pues Turquía era el único país musulmán que seguía manteniendo relaciones diplomáticas durante todo el tiempo, y te puedo decir una cosa, el ejército turco siempre estuvo muy vinculado al ejército israelí, porque tenía muy identificado hasta entonces los enemigos comunes. Por ejemplo, Siria. Siria era un enemigo común, el islamismo era un enemigo común y no era parte de la política del Estado como es con Erdogan. Seguimos. Un tribunal militar de Israel ha condenado este miércoles a cadena perpetua a 4 palestinos por el asesinato de 2 israelíes en octubre de 2015. Eitam y Naama Enkin fueron asesinados a tiros cuando viajaban en su vehículo cerca del asentamiento de Itamar, en los territorios en disputa, junto a sus 4 hijos, el mayor de los cuales tenía 9 años de edad. Los terroristas pertenecen al grupo Hamas. Estos asesinatos fueron los primeros de la ola de atentados que desde el 1 de octubre se ha cobrado la vida de 33 israelíes y 4 extranjeros residentes, además de los propios terroristas palestinos. Sí, Jordi, es bueno recordar, porque siempre recordábamos la fecha de la ola terrorista esta, que incluye a los cuchillos, a los atropellos y también los disparos en las carreteras. Y esto empezó un 1 de octubre, y las primeras víctimas de ese 1 de octubre fueron esta pareja. Y vamos a recordarlo porque ayer hablábamos de que el ejército de Israel reconoció el error de haber disparado a un chico de 15 años palestino que no tenía nada que ver con un incidente en una carretera. Pero para decirles ¿qué son los incidentes en la carretera? De pronto son carreteras que circulan por Cisjordania, por los territorios en disputa, y cuando pasan por una zona de mayoría árabe, pues en algún momento de descuido, porque evidentemente no puede haber soldados vigilando cada metro de una carretera, por ejemplo, pues tiran bloques de piedra enormes que bloquean el camino. En cuanto llega a un coche israelí, por decir israelí, y no por decir judío, que es porque si es un israelí árabe le dejan pasar, pero al ser un coche israelí judío, pues queda bloqueado por las piedras, y esta gente vinieron y una vez que los tenían bloqueado con las piedras, le dispararon a la cabeza dentro del coche donde esta pareja de jóvenes iba con sus 4 hijos. El mayor tenía 9 años. Hoy en día tienen 9 años y medio o 10 años, y todos los otros niños vieron con sus propios ojos como unos desconocidos a los que nunca van a entender por qué van y le revientan la cabeza a sus padres. Eso es lo que pasó, y estos han sido condenados a cadena perpetua. Ahora, si me van a decir que esto es una medida desproporcionada de la ley, yo creo que no. Yo creo que habría muchos países donde ante una cadena de incidentes, porque este no es un incidente puntual, pero ante una cadena de incidentes como esta, pues el ejército o la policía hubiera permitido perfectamente que los linchen a los culpables en algún descuido, entre comillas, en algún traslado, y que no lleguen a las cárceles donde la condena perpetua igual se reduce luego por intercambio con algún prisionero israelí o lo que sea. Y encima estos 4 malnacidos pues van a quedar como héroes, van a aparecer en las fotos de los niños y adolescentes palestinos, y van a recibir nombres de calles y plazas en las ciudades de Gaza y de Cisjordania, y sus familias van a recibir un premio económico estupendo, muy superior a lo que gana cualquier palestino decente por su trabajo. Su trabajo consiste en matar gente, en ser asesinos. Terminamos en España. Los 3 concejales de Jaén en Común, la marca blanca de Podemos en el ayuntamiento, no acudirán a la entrega de la medalla de oro de la ciudad al médico y diplomático judío Hasdai Ibn Saprut, prevista para el 27 de junio en protesta por la presencia del embajador de Israel, Daniel Kutner, en el acto. Aunque los ediles apoyan el reconocimiento, están en desacuerdo con la asistencia del representante de un país que, a su juicio, viola los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos. Desde Jaén en Común aseguran que el equipo de gobierno ha convertido el homenaje en un acto de complicidad con el que califican régimen de ocupación israelí. Bueno, este es un despropósito más.
Y es muy doloroso porque estamos hablando de Ibn Shaprut, es una de las figuras de la Sefarad, digamos, de la Edad Dorada, quizás la más antigua, porque se han cumplido este año pasado 1100 años creo que de su nacimiento, pero bueno, el nacimiento o muerte da poco lo mismo cuando la distancia es tan grande. Era un médico jienense que luego se trasladó a la corte del califato en Córdoba, donde se convirtió en asesor y mano derecha del califa de Córdoba, y creó él mismo como una especie de corte, haciendo traer a los judíos las mentes judías más importantes de la época de otros centros mundiales como los que había en Babilonia, y fue él el que sembró la semilla de esta época dorada de los judíos bajo dominio musulmán en Al-Ándalus, aquí en España. Todo esto ha llevado a que hubo una propuesta de concederle una medalla de oro y convertirlo en hijo predilecto o hijo destacado, no sé exactamente cuál es esto, de la ciudad de Jaén. Esto evidentemente llena de orgullo, es evidentemente algo muy especial para todos los judíos del mundo, no solamente para los judíos de España. Y el hecho de que venga un representante de un país como Israel a un acto así no solamente no desmerece en nada, sino que le eleva la categoría del mismo, porque la representatividad de Israel va más allá de los judíos de Israel, porque es el Estado judío, es el Estado que representa a los judíos del mundo. Ahora, estos tres concejales de Jaén en Común le dan la vuelta a la historia, transforman a Ibn Shaprut en una no sé qué, en víctima de la ocupación. Vamos a ver, es que es totalmente, es tan perverso el mensaje, porque piénsalo, Ibn Shaprut era un médico que trabajó para los musulmanes que recién habían conquistado España. Entonces, ¿qué era Ibn Shaprut? ¿Alguien que colaboró con la ocupación de España? Ellos contra la ocupación de España no tienen nada que decir, pero sí contra la supuesta ocupación de los territorios palestinos. Es tan estúpido, es tan ignorante, es tan safio, es tan de baja calidad democrática, moral, ética, este planteamiento de blanco y negro y siempre con el mismo negro que se llama judío. No es el negro de piel, no es el de otra religión, porque esto no lo hacen con los musulmanes, esto no lo hacen con los extranjeros, esto solamente la gente de Jaén en Común, que pertenecen a estas marcas blancas de Podemos, solamente tienen un objetivo racista en la vida, que son los judíos. Y a ver si tienen la valentía de reconocerlo, porque ellos lo disfrazan. No es contra los judíos, porque con Ibn Shaprut nos llevaríamos muy bien. Claro, lleva 1100 años muertos. Y si Ibn Shaprut estuviera viviendo, ¿por qué se piensan ellos que sería antisionista o estaría en contra de las políticas de Israel? O por ejemplo, si Ibn Shaprut estuviera gobernando o fuera la mano derecha del califa de Córdoba, ¿qué consejo les daría sobre qué hacer con la gente de Jaén en Común? Porque igual les diría, estos son unos indeseables porque lo que quieren es destruir el califato, el país, la nación, la democracia, los logros, lo que sea, en pos de una supuesta mejora que nunca se explicita cómo se puede hacer en el terreno de, por ejemplo, el trato hacia los judíos. Porque están diciendo, sí, no tenemos nada contra los judíos, pero sí contra el Estado judío. Qué casualidad. Gracias, Jorge. Que tengas buen fin de semana. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ahora Raquel con noticias culturales.
Siempre digo lo mismo, pero antes de que llegue Shabbat, llega Raquel. Hola Raquel. Jordi. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, de saludar a nuestros oyentes en todo el mundo. Muy bien, pues no sé si tendremos recomendación literaria. Por hoy. Supuesto. Por supuesto, fenomenal. Además Como todos los viernes. De un programazo sobre Billy Wilder que está preparando Raquel y que hoy mismo van a poder escuchar. Que estamos preparando entre los dos. Tú también vas a estar y también Miguel Pérez del Correo. Sí, pero yo leo. Raquel escribe, piensa, yo leo, que tiene menos mérito. Bueno. Y bueno, eso para rendir tributo, ya que hablamos un poco de cultura, a este grandísimo director que tanto queremos todos los que amamos el cine. Pero dejamos a Billy Wilder para luego, para el otro espacio. Y hablamos de pintura. Venga. Y de Santiago Raigorovsky. Ya saben que Santiago Raigorovsky es el director de cultura de Tarbut Sefarad y es el coordinador de la JAPE, la Asociación Judía de Artistas Plásticos de España, que siempre está presente en Radio Sefarad. Y cada vez que alguno de sus componentes pues presenta una exposición o da a conocer su nuevo trabajo, nos gusta traerles aquí a la agenda cultural. En este caso, como ya habrán adivinado, bueno, pues se trata de la obra de Santiago Raigorovsky que se llama A la pintura, esta nueva exposición, y que podremos disfrutar ya los últimos días porque está hasta el 26 de junio en el Auditorio Municipal de Montcada y Reixac, en Cataluña. Se exponen obras de Santiago, bueno, que siempre recorre su expresión plástica conectada con el judaísmo. Le hemos entrevistado muchísimas veces, recuperamos algunas de estas entrevistas en el link, en el enlace que les ponemos y que les invitamos a oír de nuevo. Pues sí, Santiago Raigorovsky, al que, como dice Raquel, hemos entrevistado en varias ocasiones y está muy activo, porque casi podría decirte que no hay mes que no hablemos de alguna de sus exposiciones. Así nos gusta, Santiago. La verdad que sí. Jordi, vamos a seguir hablando de pintura y en este caso recordar una exposición fundamental que aunque está hasta el 23 de octubre, bueno, pues nos gusta ir de vez en cuando recordándoles que podemos visitar Retratos Sefardíes, la exposición del gran Daniel Quintero, ese pintor judío del que todos nos sentimos tan orgullosos por ser uno de los mejores retratistas de nuestro país. Sí. Ya saben que este Retratos Sefardíes de la memoria y el presente del artista malagueño, bueno, pues es una exposición que podemos ver en el Museo Diocesano de Arte Sacro en Orihuela. Hace pocos días, en la presentación del libro de Esther Ben-Dahán, que ayer fue el marcapáginas, coincidimos con Daniel Quintero y se mostraba encantado con la repercusión que está teniendo su exposición, de la que hablamos con él precisamente en un trazo errante, y nos contaba que bueno, ese interés, ese afán pedagógico que tenía el artista por mostrar pues las fiestas judías, hablar del calendario hebreo, normalizar de alguna manera la presencia de lo judío en nuestro país. Y son muchos los no judíos que están visitando esta exposición y están conociendo parte de su historia, porque la historia de los hispano-judíos es la historia de todos los españoles. Daniel Quintero nació en Málaga en 1949 y ya saben que combina su obra en torno a paisajes y naturalezas muertas con una dedicación constante al retrato. Por ejemplo, ha realizado el retrato de los reyes de España para el Congreso de los Diputados por encargo del propio Congreso, de los reyes eméritos, de Juan Carlos I y de Sofía. También el del propio rey don Juan Carlos para las colecciones reales que se pueden ver en el Palacio de Oriente por encargo de Patrimonio Nacional, y ha realizado también retratos a personajes importantísimos de la democracia como Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, entre otros. Pero ahora... Podemos decir, Raquel, perdona, que ha recibido los mayores encargos a nivel estatal, o sea, nada menos que los monarcas y los presidentes de España. Sí, junto con pintores de la talla de Antonio López, ¿no? Claro, quiero decir, de este nivel hablamos. Sí, y las exposiciones de Daniel Quintero siempre son muy especiales, así que si están cerca de Orihuela, en Alicante, acérquense a ver estos retratos sefardíes de la memoria y el presente.
Pues sí, hasta el 26 de octubre. Hasta el 23. Bastante, 23. Ya has ampliado un poquito unos días, seguro Sí. que amplían, ¿eh? Puede ser, pero bueno, como ven, tienen todo el verano y sabemos que a la zona de, bueno, pues de Orihuela se pueden acercar muchos en verano, así que disfruten de esa exposición. Y ahora la recomendación literaria que adelantabas, Jordi, la de todos los viernes, al menos lo intentamos. En este caso, el libro se llama Un largo sábado, conversaciones con George Steiner. Es una publicación de Siruela, que ha publicado, entre otros, 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento, Errata, Gramáticas de la creación, La idea de Europa, Los libros que nunca ha escrito, La muerte de la tragedia, Nostalgia de lo absoluto, Pasión intacta y recientemente Fragmentos, todos ellos de este gran erudito del siglo XX, un defensor absoluto de la alta cultura. Un largo sábado, conversaciones con George Steiner, reúne las entrevistas que la periodista francesa Laura Adler realizó entre 2002 y 2014 al escritor, al filósofo. Ya saben que es un apasionado de lo absoluto. Algunos temen su espíritu mordaz y sus críticas cáusticas, otros lo admiran por su cultura políglota, por su conocimiento de los textos clásicos, por su compromiso intelectual y por su creencia ciega en que una comunidad humana es posible después del Holocausto. Es un pensador imprescindible, sobre todo lo que decimos siempre, en estos momentos de convulsiones múltiples, de referéndums, de nacionalismos. De vacío ideológico en general. Exactamente, así que les recomendamos Un largo sábado, conversaciones con George Steiner. Pues nada, George Steiner, como dice Raquel, un referente actual en la filosofía, en el pensamiento, en la sociología y, bueno, también, como dice Raquel, cuando tiene que sacar el látigo, lo saca y no tiene problemas, oye, y eso está muy bien. Raquel, muchas gracias. A ti y a todos los oyentes. Fantástico fin de semana. Igualmente, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.